Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana conocemos a personas de todos los caminos de la vida, para conocer acerca de sus aciertos, sus errores, sus fracasos, sus anécdotas, para juntos en comunidad seguir creciendo y aprendiendo profesional y, más importante, personalmente. Me complace mucho que vayamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona, del cual he estado rodeado alrededor de casi toda mi vida. Comencé a trabajar desde muy temprano. Entonces el tema de emprendimiento, de buscar la forma de dar respuestas a problemas que ya existen, pero de una forma diferente y creativa, me llama mucho la atención. El día de hoy también me emociona que voy a hablar con una persona contemporánea a mí, una persona joven que está haciendo junto a su equipo, está resolviendo problemas, nuevamente como dije, de una forma diferente, y hablaremos un poco de eso más adelante. Por acá, Khaled El Hash, bienvenido. Pásese por acá. Ya sobreviviste la parte más difícil de la entrevista. Ya sobreviviste esta parte. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué por bueno, acá. qué bueno. Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación y por el espacio. Como estaba mencionando, una persona joven, alguien contemporáneo conmigo. Generalmente aquí vienen personas, bueno, tanto jóvenes, adultos, todo tipo de personas de diferentes industrias. Como dije, creo que la conversación, la base, va a llevar y vamos a hablar un poco de emprendimiento, de tecnología, que es en el área donde trabajas. Pero antes de entrar en todo ese rollo, me gustaría ir un poco atrás. Siempre me gusta poner como las bases Claro. y un poco el contexto de quién me acompaña en cada conversación. Entonces, sin duda alguna, que si trabajas en tecnología, si trabajas en innovación, hay mucha creatividad, hay mucha visión involucrada en este tipo de proyectos. Pero entonces quiero conocer el Khaled más chico. Ese Khaled más chico era un niño creativo, un niño tímido, siempre tal vez estuviste con interés o te llamaba la atención las cosas tecnológicas. O sea, cuéntame un poquito de Khaled de pequeño. ¿Es ese mismo Khaled de hoy? Dale. ¿Hubieron cosas en el camino que le hicieron cambiar? Cuéntame un poquito. Muchas gracias, Juan David, por la intro. Te cuento, en realidad sí, desde pequeño siempre me ha apasionado y me ha gustado el mundo tech, el mundo de la Ok, tecnología. ok, ok, Es ok. más, en mis épocas del colegio, a mí era una de las personas que llamaban si pasaba algo en la sala de informática, les pasaban Ok. algo. O sea, no soy técnico, pero siempre fui una persona curiosa de pequeño y me gustaba mucho el mundo de la tecnología, y tú me veías desarmando y armando una computadora porque de verdad era algo que me gustaba y todavía me gusta. Ok, Entonces, esto es curioso porque en muchas conversaciones hay veces que la persona termina tomando un camino que no era necesariamente algo que le llamaba la atención desde pequeño, o era algo que le llamaba la atención desde pequeño y luego lo supo reaplicar a otro área. Pero entonces nos cuentas que desde pequeño siempre como que sí te llamó la atención y eras curioso por este tipo de temas. es Tecnología, correcto. bueno, nos comentas que en la escuela tal vez sí había algo que pasaba en el salón de informática o lo que sea. Khaled era quien había que llamar. Así es. Y a medida que vas creciendo, ¿tienes en algún momento esa primera oportunidad de, dígase todavía en la escuela, con proyectos en la escuela que recuerdes, o tal vez fue más adelante en tu etapa universitaria, o quizás cuando saliste de la etapa universitaria? ¿Tienes algún momento que recuerdes de tu infancia o en este proceso de crecer donde tuviste como esa primera experiencia con un proyecto tech o algo relacionado, como dijiste, armaba y desarmaba cosas? O sea, ¿tienes algo que sea como ese primer punto en esta línea que vamos a ir armando, que sea como que, wow, recuerdo ese momento que yo estaba con o haciendo que dijiste como que esto me gusta mucho? Claro. Yo luego de que me gradué del colegio, yo entro, me toca la pregunta que todo el mundo se hace, ¿ahorita qué voy a estudiar? Y yo la verdad que me fui por business, Ok, fue por administración. Es ok, algo que también me ha llamado. Entonces, dentro de mi carrera de universidad, siempre tenía que hacer proyectos como business plans y todo. Yo lo enfocaba en el mundo de la al lado tecnología. del tech. Entonces me mandaban a hacer un proyecto y yo hacía el proyecto relacionado con cómo con tecnología se puede solucionar algún problema X. Luego de eso, de hecho, Munili fue uno de esos proyectos míos de universidad. Fue creado a partir O- de uno de esos proyectos que o- desarrollé en la universidad. Ok, aquí pongo un paréntesis. Munili es el proyecto en el que tú actualmente hoy trabajas. Y más adelante me gustaría conocer de Munili, pero es curioso entender y conocer que de hecho el proyecto con el cual hoy ustedes días trabajan, y aquí en Panamá y en otros países de Latinoamérica, nació como una idea para un En la proyecto universidad. universitario, pues. Es O sea, de correcto. ahí sale, ok. Eh,
Pero bueno, antes de entrar en tema de Moonily y del ecosistema de emprendimiento y demás, ajá, sígueme contando. Entonces, tuviste estas experiencias en la universidad. Luego traté, antes de Moonity, de ejecutar primero una idea con algunos amigos. La verdad que ni lo comenzamos, fue algo como que, hey, vamos a darlo hasta ahí. Ok, o sea, sí tuvo el concepto, o Sí, sea, pasó su etapa de idea. fue conceptualizado, fue dibujado, fue visto lo que se quería Y hacer. cuéntanos un poquito si se puede, qué era o qué pensaban, qué edad tenías más o menos, cuántos amigos eran, o sea, para entender como la dinámica que Claro, había. ahí era, la primera era como una aplicación de procesamiento de pagos, en el sentido Ok, de, ok. De más que fintech. una fintech, pero relacionada a pagar servicios públicos. En ese entonces, estoy hablando hace como 5 años. Ok. Hoy en día ya existen muchas soluciones. Puedo decir que algunas soluciones en Panamá, Claro. pero hace 5 o 6 años era muy escaso las soluciones a nivel 100%, de 100%. Bueno, tecnología. inclusive 5 o 6 años, lo que ha avanzado FinTech en Panamá, por supuesto que creo que no es que estamos en la punta de la lanza en cuanto a innovación, desarrollo, etcétera, pero o sea, ha habido crecimiento exponencial y creo que vamos avanzando muy bien, pero ni siquiera en Latinoamérica hace 5 o 6 años se movía tanto el tema de Claro, FinTech, ¿no? Como lo que avanza ahorita. So, tuviste ese concepto con unos amigos, querían explorar por esa vía, lo conceptualizaron, pero nunca se ejecutó nunca se o nunca ejecutó. se llegó ni siquiera a un MVP, me Llegó imagino. hasta estado financiero. Ok, De ahí como a tirar los números para ver qué se exacto. podía hacer. Sí, lo conceptualizamos y lo proyectamos, pero de ahí la verdad que era muy buena idea en su momento, pero a ninguno de nosotros como nos terminaba de prender esa llama, como por así decirlo. Ok, Entonces como decidimos como echarnos para atrás y repensar. De ahí entonces yo conocí a un par de amigos, alguno tenía una empresa de desarrollo y tenía una empresa de delivery también en el cual yo me involucré a aprender un poco lo que hacían allá adentro. No trabajaba directamente con ellos, simplemente estaba como que al día a día aprendiendo qué digamos como pasaba en las ahí, operaciones del día a día. Ahora, pa- cómo se desenvuelve. Y ahí fue como adquiriendo mis primeras experiencias a para, nivel de tecnología. para entender, esta experiencia que tienes, me dijiste en una aplicación de delivery, Sí, de entrega, ok, que también, hoy en día ya no existe aquí en Panamá. ok, pero que también están booming y vemos fondos, VC funds, invirtiendo millones de millones de dólares en empresas nuevas que uno cada día ve que delivery, porque bueno, el tema de logística es un challenge ultra complicado. Entonces, tuviste esas experiencias, para tener una idea, cuando tienes estas primeras experiencias en un espacio tech que estás trabajando, no es tu compañía, pero estás rodeado de personas tal vez de confianza, estás viendo estas primeras oportunidades o entras en contacto por primera vez con una empresa de tech, digamos, ¿qué edad tenías? Yo tenía 17 años. Ok, so 17 años. estabas que o recién graduado de la escuela o en la escuela todavía, No, seguramente. yo estaba entrando segundo año de universidad. Ok, espérate, vamos a echar para atrás. Yo me Entonces te gradué de la graduaste de la escuela escuela a los 16. a los Y 16. enseguida entré Ps, a la universidad. por ahí corrió y te graduaste tan temprano en la escuela ¿estuviste en alguna escuela de las que se hace hasta quinto año Se o...? hace hasta quinto año. Claro, Sí. ok. So, ahí recortaste un año y bueno, seguramente eras de los más jóvenes de tu promoción. El más joven de toda la universidad en ese entonces. Okay. No, por supuesto que en la universidad sí, en tu promoción de la escuela No, eras sí, de los claro. jóvenes, por eso saliste con No, en 16. realidad, o sea, todos los que se graduaron conmigo nos graduamos con 16. 16, claro, 16 yendo para 17, ok. Sí, Y tú decidiste entrar en la universidad de una vez, sí, de una vez, sin a perder estudiar tiempo. business, A estudiar business. claro. Y la decisión de business la tomas porque como mencionaste también te llamaba como la atención un poco el lado de negocios y no, o sea, por qué tal vez para entender, y no es que sea un limitante, yo soy fiel creyente que la mejor forma de aprender es allá afuera, o sea, que no está atado a algún lugar y a una carrera en específico, pero como para entender un poco que desde pequeño te gustaba el tech, ¿por qué no decidiste irte tal vez por una rama de, no sé, desarrollo, Porque, o electrónica? sea, siempre me gustó el mundo tech, pero cada vez que me sentaba yo no me veía como un desarrollador per se. Ok, No sé ok, por qué. ok, Y, o sea, me terminé yendo al mundo del business porque es algo que o sea, dentro de mi familia siempre se ha ejecutado el mundo comercial, en el ok, comercio, el retail. ok. Y es un tema que desde pequeño ya lo tenía también involucrado y era un tema que también me gustaba al ver cómo mi familia operaba y todos Claro. los rubros que puede entrar en esa O carrera. sea que desde pequeño también tenías la noción de que tu familia, siendo un operador de retail, digamos, me imagino un negocio familiar, Sí, o sea, siempre estuviste como en contacto con eso, pues sabías lo que exactamente. era operaciones un punto retail, entonces, este tipo de cosas, y estoy seguro
que tendrás experiencias o recuerdos de tú en la tienda ayudando o Así tú es. viendo a tus papás o etcétera. Entonces este tipo de cosas uno crece con ellas y luego cuando uno va creciendo y toca tomar este tipo de decisiones como que son puntos de donde uno dice, ah, bueno, sumo esto y esto y esto, me puedo ir por business y es algo que se Mm, relaciona conmigo. es correcto. Ok. Bueno, esto es como para ir poniendo un poquito las bases, que la gente conozca con quién uno está hablando, porque seguramente hay gente que verá tu episodio cuando lo saquemos y dirá, ah, Khaled, lo conozco, y hay otra gente que nos escucha aquí o afuera y dirá, no, entonces es bueno como ir dando un poquito de contexto y de como grueso a quién está, quién es, a qué se dedica, por qué llegó a lo que llegó. Entonces, bueno, tienes esta primera experiencia trabajando mientras estás en la universidad en esta plataforma de delivery que hoy día no existe, que habrá sido mandado. Me han dado. Eran mandados. Sí. Yo Sí. trabajé con la gente mandado también, me Sí. imagino que entonces trabajaste con Víctor y etcétera. Yo estaba trabajando, o sea, más que todo en el lado de desarrollo, que Ok, tenía como claro, en el la lado, parte del software. claro, en el lado de desarrollo. Conozco perfecto a varios de los que estuvieron ahí involucrados con ese proyecto. Eh, Siento que, y ahora que vamos a hablar del mundo de emprendimiento y tal vez, una de las cosas con las cuales chocaron ellos es que tal vez estaban, y esto fue hace 5 o 6 Cinco años, años, ¿no? 6 años, sí. 6 años. Entonces tal vez estaban un poco ahead de la curva, ¿no? Yo creo que fueron uno de los primeros en Panamá Sí, sí. de lanzar una aplicación al tema de delivery. Creo que fueron el primero, si no me, Sí, si sí, no por me, eso, me o equivoco. primero, o segundo, o tercero. Entonces, también es interesante en mercados latinos o mercados emergentes, bueno, también mercados emergentes en otros lados, pero en el mercado latino, cuando introduces una tecnología que tal vez está por delante de su curva de adopción, encuentras este tipo de challenges. Tal vez no consigas el funding a tiempo, tal vez los clientes todavía no están listos para adoptar el servicio. Entonces, igual haces el desarrollo, igual trabajas en el producto, pero la parte del cliente tal vez no está listo para recibirlo. Entonces, creo yo, nada más No, comentando un poco y es así. de mandado, tal vez lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, tuviste esta experiencia, trabajaste ahí sí del lado de development, o sea que pudiste ver, como dijiste, no eres una persona tech, ni eres un técnico, ni eres desarrollador, pero veo que has compaginado muy bien el lado de entender lo que requiere un desarrollo, Es correcto. entender hacia dónde se va y cómo se desarrolla un producto, y entonces le pones encima de eso el lado de business, ¿no? Es correcto. Em, ¿Tuviste alguna otra experiencia tipo esta luego de mandado? No, de ahí enseguida, bueno, de ahí a partir de ahí fue que nació también por parte Munili, en sentido de que ahí se fue ejecutando la idea mientras estaba ahí y mientras estaba en la universidad. Se fue ejecutando la idea de Munili y ahí sí hubieron como varios sucesos ya con Munili, que bueno, cuando entremos al tema, si quieres te puedo ir contando un poco más. Claro. Entonces, para terminar de ir como construyendo esta línea, entras a la universidad temprano. Aquí cambiando un poco el tema, ¿sientes tú que tuviste algún tipo de challenge o qué tipo de resistencia, digamos, te encontraste por entrar tan joven a la universidad? ¿Sientes que tuviste alguna desventaja, ventaja, challenge, lo que la gente te veía, te preguntaba, tal vez tú te cuestionabas, a los 17 años estoy listo para tomar la decisión de que quiero estudiar? ¿Hubo algo de esto en algún momento? La verdad, por parte, me sentí afortunado en sentido de siempre era como estás un poco adelantado, o sea, de lo habitual, de lo común, porque Ujú. nadie, casi, nadie no, pero casi nadie entra a Muy la poco, sí. universidad, poco entran a los 16 años. Y era también como un shock en parte de cuando me preguntaban cuántos años tienes, 16, y todo el mundo quedaba, wow, Claro. 17, perdón, que entré. Y, pero por lo general yo siempre sentía que yo estaba como un paso adelante de lo común Claro. en temas de tiempo, en temas Claro, de tiempo. claro. O sea, y eso tal vez te da un poco de confianza, ¿sabes? Estás adelantando, estás en una etapa, bueno, no diferente, pero tal vez digamos que lo usual es que tú entras a la universidad a los 19 o a los 20 si te tomaste un año sabático por ahí, tú a los 17 ya Claro. estabas en plena carrera. ¿Estudiaste dónde? ¿Acá en Panamá? Aquí en Panamá, en Quality Leadership Ajá, University. en QLU, ok. ULU. Yo también ¿Sí? pasé por ahí, por QLU, sí, hace varios años. Pero bueno, entonces estudias business, te gradúas de business en el in-between de este espacio universitario por un proyecto de la escuela, como nos estabas comentando, nace Munili o el concepto de Munili. Pregunta que tengo. eh, Antes de hablar lo que es hoy día Munili e irle contando un poco a la gente, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Cuando Munili nace, en ese concepto que es para un trabajo universitario, me imagino, o algo así que tenían que desarrollar una idea.
¿nace con el mismo concepto que es hoy día o tenían otra idea de lo que era Moonily? Porque creo que en el camino uno Claro, pivotea, ¿no? no, y pivoteamos demasiado. Pero para darte respuesta a esa pregunta, yo diría que Moonily tiene como hoy en día como casi el mismo concepto, pero diferente enfoque de lo que era de un principio. Ok, Si quieres para contarte un poco sobre sí. qué es Moonily, que creo que Pongamos ese baseline que es Moonily, donde tú trabajas hoy día, y luego echemos para atrás para entender claro. cómo nació la idea. Moonily básicamente lo que hace hoy en día es interconecta a la administración de un PH, ya sea edificio, barriada, residencia, con los guardias de seguridad y los residentes y propietarios, todos conectados en una misma plataforma. Ok, ¿Para qué? Para dos cosas principales. Mejorar la experiencia residencial del residente y mejorar la seguridad dentro de las comunidades. ok. Todo lo que entre, salga, interactúe dentro del PH va a estar centralizado ahí. Nosotros que estamos digitalizando todos esos procesos anticuados que usualmente el PH tenía, como por ejemplo en varios escenarios, porque pueden ser varios verticales dentro de una misma aplicación, porque está la parte de seguridad hablando del tema del procesamiento de las personas que entran al residencial. Claro. Sabes que anteriormente venía el guardia, te Préstame su preguntaba cédula, el y te cogía librito. el librito y te anotaba, y luego terminaba fecha, hora, Ajá, y ajá. Y de luego vez en ya... cuando nada más te veía y pasé. No apuntaba nada. Exacto, a Ok, veces, y si lo copiaba más copiado, que no existe nada de seguridad. ok. Y el tema de la experiencia también del mismo visitante, en sentido de que aparte que se demora el tiempo escribiendo, cuando termina de escribir, deja el lápiz y alza el teléfono a esperar para que le contesten, para que le... Y Ajá. ahí en ese lapso se van ya nada más como 5 o 10 minutos Sí. por cada una de las personas. Entonces, eso es uno de los procesos que fue como matriz del comienzo la idea. Ok, También tenemos el proceso de reservar áreas comunes, que también ok. era algo muy anticuado en el sentido de tenías que bajar a la administración, a poder ver el calendario y poder reservar manualmente. Ya. Hoy en día ya somos mucho más que eso, tenemos la parte de comunicados, ahorita estamos lanzando una funcionalidad para poder comunicar toda la contabilidad del edificio, para todos esos Ok. procesos manuales también que se hace de enviar estados de cuenta, luego recibir un cheque para conciliar el pago. Ajá. Entonces, todo ese proceso se está automatizando O y sea, están comenzando a integrar más y más servicios más dentro de esta servicios. base, que son estas dos cosas principales que eran, digamos, como los principales pain points que ustedes reconocieron Exactamente. que había. Ok, eso es lo que es Moonily hoy día y hacia dónde está yendo un poquito, ¿no? Que luego hablaremos Claro. más de esto. Pero regresando a la pregunta de la universidad, cuando nació esta idea, que nuevamente seguramente era para un trabajo en la universidad y lo tenían, dos cosas. Uno, nació siendo la misma idea, o sea, o querían hacer un app para procesar y ayudar en otro tema y luego pivotearon, que parte mucho, si los que conocen del ecosistema de emprendimiento y los que no, creo que en otros capítulos lo he hablado, pivotear es como parte de la vida de un emprendimiento. Es así. Comienzas apuntando hacia la A y terminaste yendo hacia la H, igual solucionas un problema, pero en el camino te Así vas es. dando cuenta qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, etcétera. Claro, así es. Respondiendo a tu pregunta, básicamente Moonily comenzó, como te dije, con el mismo concepto, diferente enfoque. Comenzó, o sea, Moonily nació en realidad bueno, yo cuando llegué a Panamá, o sea, me mudé varias veces en varios edificios acá en la ciudad y me di cuenta de algo en común que tenían los edificios, es que el intercom no servía. Un clásico, un El clásico. intercom no servía y Aquí no entonces sirve en este. no sirve. Ah, bueno. Un clásico. Y cuando yo era, bueno, en mi época de universidad, creo que muchos en su época de universidad era como muy, o sea, recibía muchas visitas, se armaba Ajá. muchas reuniones en mi casa, en mi área social. Entonces, por cada persona que entraba yo tenía que bajar a buscarla y volver a subir. Ok, ok. Y también para el tema de áreas comunes, para reservar el área común, tenía que bajar a la administración. Si no está la administración, dejaban la lista en el lobby para ver si había disponibilidad en Que el te área confirmaran del después. barbecue. Entonces, en base a esas dos cosas, yo dije, wow, o sea, en Panamá, un país que tiene el mundo inmobiliario tan desarrollado, Ujú. pero esto no está siendo apoyado con tecnología. O sea, oye, también era una etapa que la tecnología no era tampoco el común. Bueno, sí podría ser el común, pero por ejemplo, el caso que tuviste, el delivery, todavía estaba como esa curva de adopción. Sí, sí. eh, y de ahí nació Moonily. Nació comenzando a pensarse como
una herramienta para la administración del edificio. Pero a medida que pasó el tiempo, le cambiamos ese enfoque y lo enfocamos a Moonily es una aplicación para la experiencia del residente. O sea, Del residente, claro. cambiamos como el enfoque del buyer persona. Ya no tanto, mira, te voy a dar tantas herramientas para que trabajes a la administración, sino, mira, residente, te voy a dar tantas herramientas para que puedas tener una mejor vida. Claro, para facilitarte tu experiencia como residente. Entonces, ese es el enfoque que cambiamos un poco desde que Moonily nació. Pero el problema permaneció siendo el mismo. O sea, el problema que buscaba solucionar permaneció siendo el mismo. Exactamente. Ok, me queda claro. Otra cosa que quiero entender y conocer sobre cuando comenzaron, o por lo menos comenzó la idea, comenzó en la universidad. Entonces, antes de seguramente llevarlo a un proyecto que quisieras hacerlo comercial, digamos, lo desarrollaste pensando en una clase. En una clase. En una clase. ¿Era un proyecto solo? ¿Tenías amigos con los que estabas en el proyecto? O sea, ¿cómo se dio? Pero yo te digo algo. O sea, comenzó siendo dentro de una clase. Ajá. Pero desde el día 1 yo estaba seguro de que, hey, esto lo voy a hacer para ejecutarlo. Okay, o sea, ya yo tenía desde el día 1 la mentalidad de que todo lo que voy a hacer en este proyecto, lo voy a pasar. Aparte de que me va a dar nota en la universidad, Ajá. es algo que de verdad le quiero dedicar energía y del día 1 Ya. lo enfoqué así. O sea, no fue coincidencia que te pareció cool el proyecto y que vamos a llevarlo allá, sino que estabas claro de que querías llevar eso. Exactamente. A hacer. Luego, con un amigo mío de la universidad, que entró desde el primer día conmigo y se graduó conmigo, le presenté el proyecto y el man le gustó y le dije, hey, yo tengo una persona, un familiar, que tal vez quiera entrar también conmigo. Entonces, de ahí, los dos entraron y entró un cuarto socio que también era amigos nosotros, que tenía la empresa esta de desarrollo que te comenté. Y de ahí comenzamos como el proyecto. Pusimos como un capital inicial. Yo ahí tenía como que... Yo recién estaba cumpliendo los 18 años. Yo me acuerdo que una de mis preocupaciones era, wow. O sea, yo... Si todavía no cumplí los 18, puedo yo registrar una empresa. No puedo ni firmar, no puedo hacer nada, o sea, exacto. Y eso era como que... Bueno, ahí estaba apenas entrando a los 18. Comencé también bastante temprano, si te das cuenta. Sí. Y fue como... Súper temprano para la norma. Generalmente a los 18 años... no voy a decir que todo el mundo, para no generalizar, pero un gran porcentaje sin duda alguna está en otra etapa, pensando en otra cosa. Y no quiero decir que no son cosas que puedan ir de la mano. Claro. Sin duda alguna tú puedes tener tu vida como un joven a los 18 años, disfrutar amistades, salidas, etcétera. Totalmente. Pero saber que parte de ese tiempo libre que uno suele tener a los 18 le vas a dedicar ese enfoque y esa energía a un proyecto que quieres ir levantando poco a poco. El tiempo igual va a pasar. ¿Y entonces, cómo? Yo no sabía. ¿Cómo iba a pasar? O sea, lo que iba a pasar después de comenzar yo no sabía. Yo tenía experiencia en administración de residencial, o sea, 0%. En lo poco que había adquirido a nivel de empresarial y empresa de desarrollo, lo había aprendido en esta empresa que, o sea, fue cuestión de un par de meses nada más. Tampoco fue... Que pudiste ver algo en ese par de meses. Sí, tampoco que tuviste 3 años con ellos y... Exacto. Y la verdad, del cómo yo lo iba a hacer, no tenía idea. Lo único que tenía es ese business plan que había hecho en el trabajo de universidad, que ya tenía como una guía para comenzar. Pero no tenía ningún tipo de experiencia para yo decir, bueno, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Porque en ese momento yo llegué cuando decimos, bueno, vamos a poner el cash, vamos a comenzar. Yo llegué a mi casa, presenté, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Claro, ¿qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer? Entonces fue como un momento de shock ahí que luego dije, vamos a darle. Y en el camino uno va viendo... Sí, caminando se hace el camino. Se hace el camino, así mismo fue. Avanzando, caminando se hace el camino. Otra cosa que quiero saber y que me cuentes, este equipo que formas, veo que es gente cercana, de confianza entre amistades, familiares, las edades. Tú tenías 18 en el momento. Cuando formaron este team, para entender, eran puros pelados, sí había un familiar, ese familiar tenía 50 años y era alguien con un poco más de know-how. O sea, ¿cómo estaba conformado el equipo en ese momento cuando estaban a punto de iniciar? Éramos 4 pelados al principio, porque, o sea, cabe destacar que ese mismo equipo que comenzamos, Moonily, no es el mismo equipo fundador que tengo hoy día. Sí, son equipos diferentes. Sí, Eso fue como... que suele pasar también. Sí. O sea, desarrollas una idea con
con cierto grupo de personas hasta cierto punto. Y hay cosas nuevamente, al igual que iteras en la ruta del emprendimiento o del startup, también hay veces que se hacen modificaciones en quién está, quién no. Porque eso lo hablaba hace dos episodios. Hace dos episodios estaba Alexandra Chen y ella hablaba acerca... No, perdón. Hace tres episodios. No fue con Alexandra, fue con Cristina. Con Cristina Collazos, que ella es, no sé si la conoces, Sí, es la de Ciudad del Saber, que ella es sí. la encargada del proyecto de financiamiento para startups y demás. Super crack, me encantó la conversación con ella. Ella hablaba de que ella prefiere... Yo en un momento le pregunté, ¿prefieres un solo founder o team founders? O sea, team founders o solo founders. Y ella me dijo, yo prefiero un solo founder a un team founders mal hecho. Claro, totalmente. Que tengan o las mismas habilidades los cuatro. Entonces, porque necesitas cuatro de los mismos. O sea, sabes, como que... Sí, Entonces, por eso entiendo muy bien lo que dices de que el equipo que tienes hoy día tal vez no es con el que comenzaste. claro. Porque ese tipo de cosas uno te vas dando cuenta en el camino, ¿no? Entonces, si ponte que tú eres el que tenía la idea principal, tener un segundo founder que tiene el mismo skill set que tú, no es que no se pueda. Hay muchos equipos donde sí, se dividen las tareas, pero puede ser un poco redundante Claro. y no aporta, ¿no? Bueno, ahí como para terminar el tema de los que comenzaron conmigo, ellos eran bien amigos míos, cada uno estaba como dedicado en lo suyo, no era como que ellos entraron a trabajar tiempo completo conmigo acá, ¿no? Ok. Ellos aportaron lo que aportaron y luego yo estaba como navegando el barco, como por así decirlo, solo. Tenía uno de ellos que sí me estaba como apoyando en lo que podía. Y luego encontramos un asesor, un abogado americano que vive aquí en Panamá. Él tiene como 50 años, un poco más, que nos dio como una guía también al principio de cómo hacer diversos temas. O sea, y nos hizo como varias introducciones. Pero ese primer equipo, y aún hoy en día, no está activo, o sea, no está activo a lo que somos hoy en día. ¿El por qué? Porque cada uno estaba en lo suyo y yo era al principio el único como remando el barco al 100%, Sí, ¿sí? y eso, ya si tú defines que este startup, ¿sabes? Es a lo que te vas a dedicar, tienes que estar 100% committed, pues. Claro, No te sirve tener un equipo disperso, al menos que sean, ¿sabes? Members of the board, que consultas en cuando, pero si es work capital, o sea, socios lo que van a aportar es, smart money, sí, bueno, smart money, pero si tu socio al lado lo que va a meter es capital de trabajo, eso es tiene algo que estar 100% muy committed, ¿no? valioso al momento de fundar una compañía. Claro, y más cuando estás bootstrapping, Ujú. ¿no? Estoy seguro que tus recursos no eran ilimitados. O sea, yo no, al principio, como los 2 primeros años, yo no me pagué. Yo Claro, vivía claro, por de mis supuesto. ahorros y todavía como estaba en mis épocas de universidad. Sí, o sea, eh, vivía, ¿sabes? Bueno, con el concepto de bootstrapping, o sea, no exacto, te pagas un salario, todo lo que puedes hacer en ese concepto de MVP, lo vas a hacer en concepto claro, de MVP para que te cueste menos. Entonces, la forma de mover un startup y también en comunidades como Latinoamérica, donde el acceso a funding es difícil, sé que los primeros años para los emprendimientos siempre son con claro, este concepto, ¿no? Hacer las cosas con tus propias dos manos. claro. Y bueno, para comentarte un poco más allá y avanzando un poco al momento de cómo fuimos avanzando, nosotros contratamos como una compañía que nos haga el desarrollo. Fue creo que Ok. uno de los primeros errores que cometí. Si tú vas a hacer una empresa de que tu core business es El, tech, ajá, la tecnología, no contrates una empresa para que te lo haga. sí, Si tú eres una empresa, por ejemplo, una empresa de cadena de retail, que tu core business es vender retail, y haces una aplicación o haces una página web como un canal de venta adicional, tiene un poco más de sentido contratar una empresa de estas, ¿correcto? 100%, Pero si tu 100%. core business es tecnología y lo que tú vas a vender y lo que tú vas a cobrar por ello es tecnología, eh, deberías por lo menos tener un CTO, que yo no lo tenía en su momento. In-house, algo In-house. in-house. Sí, sí, Ento- 100%, Entonces, 100%. eso fue uno de los primeros como que errores que cometí. Hicimos un primer desarrollo que nos Y costó, seguro no lo terminaron usando, nunca salió a la calle. ¿viste? Nunca salió a la calle. Y también, o sea, cosas que yo quisiera haber aprendido antes de comenzar, es el concepto que tú mencionaste en varias ocasiones de MVP.
Yo al principio quería un producto Full scope, todo. full, que funcione cada detalle, y eso me demoró mucho tiempo también en salir al mercado. Y luego de que salí yo me di cuenta de que, hey, No quieren ni esto, ni esto, ni esto, yo, ni yo me esto. imaginé que querían un poco de cosas, pero cuando salió me dije, hey, yo no quiero la mitad de las cosas que me están dando. O sea, perdiste Exact- plata y perdiste tiempo. Y Exactamente. perdiste oportunidades de aprender. Exactamente. Entonces, eh, ya como para cerrar ahí el tema de la empresa, bueno, ahí hicimos el desarrollo. Luego me di cuenta que se nos la había, ya nos estábamos quedando sin plata. Ajá. Y Que suele pasar mucho, sí, o sea, creo que, no me acuerdo cómo es que era, que el 90% de los startups o 80% de los startups mueren a base de no conseguir funding funding, para las etapas que necesitan conseguir funding, ¿no? es correcto. Luego, ya como quedaba algo, creo que quedaban como $4,000 en la cuenta. O sea, era casi que en ese momento, bueno, lo divido o hago algo con eso y dije, ¿sabes qué? Vamos a... eh, uno de los socios que, o sea, también destacar, uno de los socios que estaba al principio con nosotros me dijo, tú dale, no te preocupes por el dinero, yo me encargo del resto. Ok, Y yo fui confiado, cogí esos 4,000 que quedaban, contraté una diseñadora para hacer unas interfaces nuevas, estaba ok, buscando en LinkedIn a alguien que quiera hacer un sitio web de esta idea. eh, Ahí encontré a mi socio, hoy en día Mitchell, que es mi CTO, ok. CTO de Moonily, él es el gerente de tecnología y lo que la ha construido desde el principio. Y con él y junto a la diseñadora comenzamos a hacer el concepto, comenzamos a hacer todo de cero, botamos la tecnología que ya habíamos Ok. desarrollado. Y ya cuando teníamos un buen concepto, teníamos una infraestructura, teníamos unos diseños, teníamos lo que Claro, queríamos hacer. comienzas a ver primero ese UI de cómo se va a Exacto, ver, los diseños, las pantallas para que todo haga sentido, luego te vas al backend, desarrollas. exactamente. Pero en ese momento, como Mitchell no podía solo. Él trabajaba en esa época, él trabajaba en Banco General. Ok, Era como creo, un tema como asesor o algún modelo de Banco General. Eh, y obviamente él no se iba a venir a trabajar con Moonily, una, claro. una idea que no tenía cómo pagarle lo que le paga una empresa como esta. El deal que llamamos fue, bueno, dale, tra- Involúcrate involucra, seguramente. trabaja, después que salgas del trabajo, unas par de horas extras a tu día, dedícale, y por un vesting, Claro. por un paquete de acciones que se va desenvolviendo en el tiempo. Claro, aquí quiero meter un pequeño snippet ahí para las personas que están escuchando y tal vez su mundo no es este, el de startups y demás. Lo que Caleta acaba de mencionar, el vesting, es una figura que se usa mucho en emprendimiento donde como estás en etapas iniciales o etapas tempranas, no tienes seguramente el capital para pagarle a esa persona o no quieres realmente soltar acciones inmediatas porque no sabes cómo esa persona se va a comportar en el tiempo. Entonces hay esta figura que se llama vesting, que es que tú y la compañía acuerdan que ese 5% que yo te quiero dar de mi compañía te lo voy a dar en un periodo de 2 años y medio si cumples esta cantidad de hitos y tópicos que tú y yo vamos a Claro, acordar. Entonces es exactamente, una figura de cómo amarrar una persona que está entrando a tu equipo, esté comprometido con el proyecto y realmente le des ese porcentaje a la compañía que tú y él exactamente. quieren tener. Es beneficioso, pero quieres dárselo en ese espacio de tiempo. Y hay que ir con esa mentalidad porque algunos son recelosos con las acciones de su compañía, porque esto es mío. Pero, o sea, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser o sea, gran parte dueño de algo pequeño o ser dueño de parte de algo pequeño que algo puede ser algo grande? Entonces, Claro, o si tú sea, vas con sí, esa mentalidad, tú, aunque vayas a tener un poquito menos, pero algo más grande por haberte apoyado que exactamente, tenerlo todo, pero no apoyarte en gente por miedo. Sí, sí, exacto. 100%. Y al principio tú necesitas, y esto es como que, o sea, la ley número uno es, o sea, las primeras personas que tú vayas a contratar o vayas a involucrar a tu equipo son las personas más importantes en cualquier compañía. Las Sin duda primeras, por alguna. ejemplo, 5 personas que vas a entrar. Y tú para conseguir esas 5 personas, tú no vas a tener, tú necesitas jalar gente crack. Tú Claro. necesitas jalar gente crack de alguna manera, pero tú no tienes el capital para pagarle a Para gente crack. sacarlos de algún lado donde Sacarlos estén del y... banco, sacarlos de donde estén trabajando para que vengan a trabajar por ti sin salario o un salario mínimo Sí. por una idea que no... Muchas veces sin salario, Sí, realmente. Al sin inicio de la salario. compañía sin salario es... pero es eso. O sea, tengo esta idea,
te muestro cuál es el valor en el mercado proyectado o cuál es el problema que vamos a resolver. Si tú resuenas con él y te hace sentido, tanto como me hace a mí, que por eso soy tan apasionado por la idea, hey, toma un porcentaje de la compañía y vamos a construirla juntos. O sea, Esa es la fórmula mágica, porque la persona se siente involucrada, siente que está trabajando para él también. para él, Sí, y eso es algo que cualquier fundador al principio necesita, porque uno no puede batallar solo, es la sí, realidad, sin duda. y tú necesitas trabajar con gente que te rodee, gente crack. Sí, sí. Entonces, por eso está el concepto de vesting, que me parece que lo explicaste excelente, y de ahí fue entrando esta primera persona. Le dimos el vesting, comenzamos a ejecutar. Él trabajaba todavía en el banco, tú sabes que el banco le da la seguridad, una startup no le va a dar una seguridad financiera a alguien que vive que vive Sí, o sea, de lo que trabaja. que se necesita ese sustento mes a mes. Exactamente, que necesita ese sustento. Luego, ya con eso, se lo mostramos a uno de mis socios de hoy en día, que también lo conocí en ese entonces, no lo conocía de antes. ¿En la que es universidad o Carlos, simplemente por ahí en LinkedIn también. en LinkedIn? Ok, ok. Carlos de la Guardia, él es ahorita Sí, mismo, Chad. él es el gerente de operaciones en Munili. Ok, Él tampoco, o sea, él nos conocimos, conoció la idea, le encantó la idea en un principio y él se involucró. Puso un capital inicial y ok. comenzamos a ejecutar. Con eso, él todavía trabajaba en sus asuntos externos y tenía como, y eso fue un caso bien particular que él tenía como ese... llegó una época que él tenía que tomar una decisión, si venirse a Munili 100%, o sea, al 100% ok, o seguir donde está trabajando en ese entonces trabajaba en Petroautos. ok. Y fue una decisión muy difícil para él porque donde había llegado a estar le había costado mucho estar. Ok. Y, O sea, brin- varios años Ujú. seguramente dentro de una misma empresa. y brincar y brincar una startup que tal vez tú no sepas cómo va a terminar. No, Es un- el mundo, el ecosistema de emprendimiento y el mundo de startups, y más en un país como Panamá, y lo digo porque hay challenges grandes en Panamá con acceso a financiamiento. Bueno, correcto. gracias a Dios existe Ciudad del Saber, que es el único lugar donde tenemos procesos de incubación, aceleración, este tipo de soporte, un ecosistema, pero es complicado. Y más en Panamá y está lleno de incertidumbre. Entonces uno también, de una forma u otra, ¿sabes? Piensas en tu futuro, ¿no? Claro. Como que, hey, Chuzo, pensando en lo que le habrá pasado por la mente a Chad, tengo cuántos años en esta empresa trabajando, tengo una buena posición, seguramente todavía tengo verticalidad Para seguir para jalando. seguir escalando. Chuzo, me voy por un startup. Pero bueno, la idea y seguramente su convicción era tan fuerte, tanto la tuya como de tus otros socios, como la de él, que fue como que, me imagino que terminarás diciéndome la historia que tomó el salto, ¿no? O sea, Tomó el salto, definitivo. ok, Ahí se vinieron entonces, y también Mitchell estaba por otro lado, también a punto de hacer ese salto, porque él tampoco ok, trabajaba full time en Munil, él trabajaba sus horas extra. ok, ok. Y los dos hicieron el salto. ¿Esto fue hace qué tiempo? Eso te puedo decir que fue en 2018. Ok, 2018, digamos como... No, mentira. 2018 como, conocimos a Carlos, le comenzamos a dar. En 2019 eh, falta mi hermana Marwa, que ahorita mismo es la gerente comercial, que ella es la ajá, cuarta, founder, la cuarta fundadora, somos cuatro. Ella se involucra un poco antes de lanzar al mercado. Ya habíamos trabajado un poco ok, con Mitchell a nivel de tecnología, entonces conocieron a mi hermana, compaginamos mucho porque cada uno tenía como su área. Mitchell a nivel de tecnología, Marwa también es una crack a nivel comercial y Carlos es un crack ajá, a nivel operativo y en levantamiento. Y al principio trabajamos, Marwa y yo, el primer año, como el 2019, que lanzamos al mercado, porque el 2018 fue como development, de desarrollo, testeo, exacto. Salimos, creo que enero, febrero del 2019, literalmente repartiendo donas en la calle para que la administración del edificio nos ok, pare bola, porque ok, era como que ok. llega, mira, para hablar con la administración, no, que no se encuentra, no, que está almorzando, entonces era Mira, como, les traigo unas aquí donas. está para el almuerzo. Buenísimo, ok, Y por lo menos nos escuchaban mientras se comía la dona. ok, ok, ok. Y comenzamos a movernos en 2019. Fue mucho lapso de
aprendizaje. Ahí me di cuenta de muchos errores que cometimos, por qué demoramos tanto en salir, porque esto no lo necesitaban, eso es lo que te comenté al principio. Ajá. Fue un lapso de mucho aprendizaje, de retroalimentación, porque fue el primer año que salimos al mercado y eso fue Ujú. escuchar al usuario. Claro. Escuchar, nos dedicamos fue en vez de ver cómo podíamos escalar todo esto de Y una vez. seguramente en vez de seguir desarrollando y desarrollando fue feedback, feedback. Éramos fit porque también estábamos bootstrapping, no teníamos un equipo de desarrollo que podría... teníamos un pipeline lleno de feedbacks, o sea, Ajá, gigante, ajá. pero no teníamos manos para poder ejecutarlas. Ya, O o sea, sea, sabías qué cosas querías meterle, pero claro, no no tienes tenía las las manos, las herramientas para poder ejecutarlas. Entonces en ese entonces yo me senté y dije, si yo hubiera salido antes, tuviera plata para ejecutar todos estos feedbacks que me están diciendo ahorita. Y todas estas cosas que no quisieran, también me hubiera ahorrado el tiempo de, de, de poder ejecutarlo. Y eso es el concepto del MVP. O sea, Claro. el Lean Startup o cualquier libro de gurús de emprendimiento Sí. te hablan de ello. Entonces algo que al principio uno tal vez no desconozca que... Claro, que pasaste por alto eso de tu idea en la forma más básica y lánzala al mercado y que te den feedback. Exactamente. Gratis, inclusive págale a gente para que lo use. Bueno, el Exactamente. pagarlo a la gente es un poco biased, porque la gente a veces da mal feedback porque le estás pagando, o sea, o te da feedback favorable, pero ponlo Si en la por- calle. Si tu Ponlo en la idea calle. es solicita, por ejemplo, solicita créditos en un minuto con un botón. Lanza el botón y ya. No necesita el botón a todo lo que alrededor. Un botón solicita créditos. No necesitas más nada. Claro, claro. Es la realidad. Sí, Si sí, si tu idea principal es ese botón, el resto que lo agregues es pura decoración. sí. Entonces, con eso fuimos aprendiendo, conseguimos el primer año, perdón, en 2019, unos 10 clientes. Ok. Conseguimos unos 10 clientes, fue como conseguimos el primero en Costa del Este. Fue un caso bien pretty Alguna de las porque barriadas, me imagino, no, o PH. en un PH y se llama Vitri, un Ajá, el edificio, vidrio, sí. un edificio top que nosotros al principio estábamos como nerviosos en sentido de, hey, ¿Va a funcionar? ¿No va a si funcionar? las cagamos con ellos, puede que nos demos muy mala imagen alrededor. Entonces, Claro. estábamos como que, sí, es buena idea, no es buena idea. Como porque que tomarlo como primer cliente, como dices. primer cliente, Ok, que era la ok. primera, o sea, eran los testers literal, porque no teníamos testers. Y era, dije, o sea, podrían pasar 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de errores dentro de la aplicación. Pero ¿sabes qué? Vamos a darle. Entramos al PH y pasó un efecto, la verdad que impresionante en sentido de que cuando entramos al primero, ya el día siguiente el de al lado estaba llamando. Ok, ok. Y cuando el de al lado estaba llamando, a la semana ya lo tenía instalado y el de al lado, ya vio que estos dos lo tienen y comenzaron a llamar también y de la nada toda la cuadra que a la vez tenía Munich. Ok, O sea, ok. Nosotros comenzamos con un miedo que de verdad no tenía que ser un miedo, pero son cosas mentales que uno se 100%. pone, que puede haber pasado y pasó muchas veces, pero Bugs aquí, pequeños errores aquí y allá, pero nada como el miedo que sentías que... O sea, existía qué la inte- posibilidad, existía el miedo. no, por supuesto que existe la posibilidad, pero qué interesante es cómo el miedo te puede frenar porque, ojo, estoy seguro que le habían metido mucha cabeza al producto, estoy seguro que sí, a pesar de que uno siente que el producto está, y ojo, tu primera versión, si tú estás orgulloso de tu primera versión es porque Saliste lanzaste tarde. muy tarde. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí hubieron errores, no te voy a decir que no hubieron malos entendidos, pero la ventaja que tiene alguien que está comenzando en comparación a una multinacional gigante es que el servicio se lo puedes dar mega, súper personalizado. Sí, eso sí es verdad. Entonces, Eso sí es verdad. una cosa contrarresta la otra. Tal vez venga una super app que haga de todo y tenga 1.000.000 de clientes, pero esa personalización y ese voy para allá todos los días a ver qué está pasando Y él llámame y te contesto a ti y te llamo y personalmente. al minuto estoy ahí porque tú necesitabas que te llamaban para ver qué te van a decir de tu producto y recibir esos feedbacks. Claro. Es algo que contrarrestó todo. Hubieron errores, hubieron cosas, margen de prueba, que no había wifi, entonces muchas cosas que fuimos aprendiendo. Pero el hecho de poder brindar ese servicio personalizado fue algo que nos hizo ganarnos a esos clientes, en el sentido de que uno puede ver a veces cosas en la cabeza, puede tener cosas como teníamos en la cabeza y que bueno, no, las vamos a embarrar, pero a la final
hay que verlo como una ventaja. O sea, Claro. hay que verlo como una ventaja porque imagínate una empresa gigante que tenga miles de clientes, ¿cuánto les costaría brindar ese servicio tan personalizado como, Simplemente ya no es escalable ese no es servicio escalable? de tanto tacto al inicio, entonces es una gran ventaja, como tú dices, sí es real que cuando uno está en esas etapas iniciales, eres uno con el cliente, o sea, literalmente tu prioridad es atender a ese cliente Es para ver más, qué te dice. es más, cuando nos recomendaban, hablaban más del servicio que del mismo producto. Seguramente. Es que no Entonces, sabes, te atienden de una vez, están ahí pendientes. literal. Ok, ok. Entonces, bueno, tienen esta experiencia, rehacen el team, tienen el team nuevo, desarrollan el producto, por lo menos en un scope que se sentían cómodos para lanzar a la calle. Lanzan, tienen estos primeros edificios. Eh, quiero, quiero echar un poquito para atrás para entender, y me gustó esa historia que dijiste que ese primer año eras tú y tu hermana. Eh, me dio mucha risa lo de las donas. Porque sí, al final tú llegas con un producto nuevo, siempre suelen venir y más en mercados emergentes, vuelvo y lo digo con él, siempre lo hemos hecho así. Es una frase que uno se encuentra mucho y más en implementación o proyectos, nuevos proyectos, tecnología, etcétera. No, nosotros siempre lo hemos hecho así y nos funciona. Siempre se ha hecho así, me funciona. Tal. Claro. Entonces, quiero como entender un poquito cómo fue esa experiencia para ustedes de ese back and forth en esos primeros intentos de venta. O sea, lo recibían, les paraban bola, lo entendían, no lo entendían, tal vez cuáles eran los miedos de probarlo, o sea, cómo eran esas primeras interacciones, ¿y por qué te pregunto esto? Porque la base de personas que nos escucha, hay una población bastante joven, o sea, te diría que el core está de 18, 20 a 40 años. Y sé que muchos emprenden o en simultáneo mientras trabajan en corporate también tienen ideas que desarrollan, y siempre como que esos primeros nos o ese rechazo es gasolina, si lo sabes ver como gasolina, pero también es un muro enorme que se comienza a construir cada vez más y cada vez más si lo ves así. Entonces, Claro. ¿cómo ustedes sintieron, cómo sobrellevaron eso, cómo lo trabajaban? Bueno, ahí Juan David, para comentarte un poco, o sea, ese miedo al rechazo existe y siempre va a existir. Ese miedo que te rechacen, que no te quieran ni escuchar y que te escuchen y te digan que lo que estás construyendo no deberías construirlo. O sea, ese miedo a esos feedbacks y a ese rechazo, miedo que cualquier emprendedor y cualquier persona que va a comenzar algo siempre va a tener. O sea, es ley. Lo que, lo que nosotros hicimos, fuimos con una mentalidad de poder dejar todo ese sentimiento de lado y enfocarnos en la teoría de, hey, si tú vas a un vendedor cierra el 4% o el 3% de los De sus clientes que intentos, contactas. O claro. sea, si tú tocas 100 clientes, en realidad puedes que cierres 4 o 5 de esos 100, no vas a cerrar los 100. Entonces, ya con esa mentalidad uno piensa, bueno, me van a rechazar el 95, 96% de las Ajá. veces. Así que Entonces, vayamos rápido, vamos como... rápido y vamos que nos rechacen, pero que nos rechacen rápido y no, Ok, y no, y ok, no quedar ok. ahí. Entonces, nosotros hicimos algo bien interesante. Como sabíamos que necesitaba el producto ser validado, necesitamos recibir feedback, estábamos dando al principio 3 meses gratis. Le decíamos a la Ok. administración, hey, No te cuesta te nada. lo doy, no te cuesta nada, yo te pongo la tablet porque para instalar Mule necesitas una tablet para los guardias de seguridad abajo en Ok, el lobby, ok. o te pongo dos, si tienes lobby garita, si tienes los dos, no vas a pagar ningún peso, ni un Úsalo. dólar, Claro, úsalo y pruébalo. úsalo y a los 3 meses, si no lo quieres, fíjate, voy y recojo mis tablets y me voy. Ok, Las ok. administraciones y que, ok, Buen approach. dale, no voy a perder nada. Entonces, comenzaron a usarlo, yo conseguía lo que quería, que era los feedbacks, Sí, meramente que usaran el producto. Porque que usara el si no lo producto. testean, o sea, No, y eso es lo que uno tiene que estar enfocado, por lo menos el primer año de lanzamiento, poder claro, entender que cómo lo usan, por qué lo usan y cómo puedes mejorar lo que usan actualmente. claro, claro. O sea, de una forma u otra, como tú dijiste, por eso dije en su momento, o sea, dalo gratis, regálalo, lo que sea, pero que la gente lo toque, lo use, Lo dependiendo usan. de lo que sea tu solución, que lo prueben, que lo compartan, que lo que sea, pero que esté en las manos de quién va a ser tu usuario o quién es tu usuario en algún momento, porque
Si no, simplemente no tienes cómo recibir ese feedback. Claro. Ya. Y esa es la única forma para conseguir un product market fit. O sea, un producto lo suficientemente bueno para que pueda escalar. Claro. Tú puedes meterle millones de dólares a un producto que no es una idea concreta, que no está al 100% validado, o tú piensas que es así, pero tus esfuerzos de marketing van a ser contraproducentes a tus esfuerzos Sí. de O desarrollo. eventualmente le sigues metiendo features y features y features y features y features. Y cuando esa base de usuarios que tú quieres lo comienza a usar, te comienzan a tachar los features que o no se usan, o nunca los tocan, o nunca los abren, o nunca... Es correcto. Pasa montones, pasa montones. Ahora, otras preguntas que te quiero ir haciendo ya sobre Moonily como tal, y tal vez como ustedes en su camino que han tenido con Moonily, nació en Panamá, hoy día opera en Panamá, ¿operan en otros países hoy día? Ahorita mismo ya tenemos una base muy estable en Panamá. Actualmente estamos más de 200 edificios Brutal. en Panamá. Eso es como el 6% del mercado panameño del país. Ok. Tenemos más de 20.000 usuarios a la semana con un 75-80% de retención. Ok. Eso habla también de la retención muy bien del Sí, de lo friendly que es del usarlo. producto, o sea, habla Sí. bien del producto. Entonces, bueno, tuvimos este caso de éxito en Panamá y hemos tratado de replicarlo. Entonces, Ok. vamos a cómo replicamos lo que hicimos aquí en Panamá en otro mercado. Ujú. Panamá puede ser un mercado pequeño. Panamá puede ser un pequeño... el Panamá país es el 20-25% de Bogotá ciudad. O sea, en Ajá. población, cantidad de Ajá. población. Pero eso no quiere decir que es un mal mercado. Claro. Un edificio en Panamá, por ejemplo, un edificio en Colombia nunca nos va a pagar lo que nos paga un edificio en Panamá porque el ticket promedio de Claro. Colombia es mucho más bajo. O sea, Claro. puede ser mucho menos, un mercado mucho más pequeño, pero un mercado que trabaja en dólares, trabaja en una moneda estable y Ujú. tiene un Ujú. ticket promedio más alto que cualquier otro país Claro, en Latinoamérica. y también como dijiste, el mercado inmobiliario aquí en Panamá, o sea, Es un, tú no ves el tipo de panorama de edificios que es tú así, encuentras aquí en la ciudad de Panamá, en Bogotá, es ni así, en Medellín, o sea, es, en co- pocos lugares. es correcto. Y Panamá también fue un país que nos hizo armar la base y nos hizo aprender mucho en un nivel más micro, Más controlado, más claro, un controlado, cosas que mercado, podríamos controlar. claro, y un mercado donde conoces los ins and outs, obviamente por ser panameños y por estar aquí. Es correcto. Entonces, se centraron en desarrollar una base aquí. Operan ya en más de 200 edificios. Esto solamente les ha dado un feedback increíble que agarras, metes, iteras, pruebas, repites, Es y así, sigues en este ciclo. Entonces, ahora se encuentran en una etapa de de expansión, expansión. donde están buscando mercados homólogos para poder replicar una fórmula que ya encontraron. Ahorita estamos buscando la fórmula de replicar la fórmula que habíamos encontrado. Claro, O claro, sea, encontramos una fórmula de crearlo, pero una fórmula de replicarlo. claro. Entonces, ese es como hoy en día, nuestro principal objetivo es poder replicar de alguna manera lo que hicimos aquí en Panamá. Actualmente ya fuimos en realidad a dos mercados Ok, estamos yendo por fronteras, como por así decirlo. ok, De este lado se fue mi socio Carlos Chat a Costa Rica, se fue ok. la semana pasada, y nosotros nos fuimos a Colombia, del lado de la costa y Bogotá, para probar un poco también el mercado colombiano. Claro, y testeando a ver Ir cómo lo testeando. reciben. Hacer el mismo proceso acá. Llegas, conoces el mercado, Exactamente. ves dónde hay oportunidad. Fuimos si te ves, son dos mercados totalmente diferentes, un mercado Sí, gigante con un mercado pequeño. Y la idea de esto es 100% prueba, claro. ver cómo es una estrategia de expansión dentro de un mercado pequeño y cómo puede ser una estrategia de expansión dentro de un mercado grande. Y la idea es ir probando esto. Ya lo habíamos intentado anteriormente en Colombia, lo habíamos intentado en República Dominicana, pero fue algo como terciarizado, por así decirlo. Bueno, buscamos un socio aliado en República Dominicana que él se encargue Ujú, de la expansión ujú. y en Colombia la primera vez tratamos de contratar un country manager Ok. para que él se encargue de la expansión. De las operaciones allá y Pero nos dimos cuenta que esa fórmula no lo va a hacer ni un socio aliado ni alguien que
contratemos en Colombia como Claro, country manager. por lo menos para sentarte en ese país tienes que ir con la misma intensidad y la misma camiseta y sudor por esa camiseta que acá en Panamá. O sea, estamos Y hablando de founding members que se muevan a un exactamente. país, etcétera. Viendo qué puede haber pasado, preguntando, hablando con VCs, hablando con inversionistas, hablando con personas expertas en el área, nos dieron ahí. Por lo menos tus 2 primeros países de expansión deben ir los mismos fundadores a buscar cómo vas a expandir. Sí, O sea, nadie te va a decir cómo vas a escalar tu empresa. y a tener presencia ahí. A nosotros nos pasó similar. Nosotros comenzamos aquí en Panamá y hace 2 años entramos en Brasil y parte de los founders están allá en Brasil. O sea, Sí, parte de nuestro equipo está allá en Brasil. Meramente por eso que tú dijiste. O sea, no... Ese country manager externo a mí, que sí, le puede gustar la idea, le puede parecer maravilloso, no tiene el know-how que yo tengo, claro. no está con el mismo nivel de compromiso, entonces como que por lo menos esas primeras expansiones, poner las bases, sí es bueno. Entonces ustedes como equipo están buscando en estos 2 mercados. En esos 2 mercados, validando y probando. En realidad, nuestros mercados Gold, uno de nuestros mercados así fantasiosos es Brasil, la cantidad de habitantes que hay. Claro, O sea, creo que hoy en día cualquier startup de tech en América Latina sí, ve 3 mercados y que Colombia, México y Brasil. son los tres, son Son los los tres tres. que a cualquier, o sea, y al momento de levantar capital, cualquier inversor o cualquier VC te dice, ¿y qué hay de estos mercados? Sí, O es sea, verdad, nosotros, y es más que verdad. todo cuando tu base es Panamá, que es un mercado pequeño, Sí, levantar también se puede complicar un poco en el sentido sí, de, sí, bueno, ves valía lo que hiciste en Colombia o ves valía lo que hiciste en México, que allá es donde está la masa, allá es donde puede explotar esto, lo que tú estás sí, haciendo. Muy brillante 100%. lo que estás haciendo, pero háganlo allá. Sí, 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 eso te entiendo, estamos pasando por los mismos challenges, estamos pasando por los mismos challenges y te entiendo completamente. Ahora, por eso también en parte de la conversación mencionaba que el ecosistema de emprendimiento y levantar un startup de por sí es una tarea altamente compleja. Y aparte de eso, el tema de funding, que al final, sí, tú puedes bootstrap por un rato, levantar el producto, llevarlo, testearlo en la calle, pero ya llega un momento que lo que necesitas es, cuando ya tienes un poco el concepto bien armado y las bases puestas, necesitas funding para poder Claro, moverte rápido, porque si te mueves lento o relativamente lento por mucho tiempo te mueres. O sea, necesitas ese funding. Entonces, así es. hoy día está en esta etapa que están de expansión. Ahora, para entender, el equipo que tienen, que son ustedes cuatro, los 4 founders, ya están dedicados 100% a Al Moonily 100%. Ahí, desde el 2018-2019 que me comentaste. 2019, que te comenté que estábamos Marvel y yo pateando calles, yo ya Ajá, solos, teníamos un programador que hoy en día sigue con nosotros, no es el CTO todavía trabaja en el banco. ok, Luego en el 2020, al principio teníamos como 10 clientes, por así decirlo, 10 edificios al principio del ok, 2020 y pasó algo que cambió el rumbo de todo. Eh, Levantamos una inversión en Santa Mónica, en Los Ángeles, ok. de un VC americano nos puso un capital, por así decirlo, pre-semilla. Ok. Eh, ¿Habían hecho una ronda previa a esa o no? Ese friend- fue como el pre-seed. Friends and Family. Sí, ok. Luego de eso fue como un pre-seed, ni siquiera diría como, bueno, sí, como un pre-seed, fue un capital, fueron 100.000, Ok, donde con eso pudimos establecer una operación, claro, pudimos pasar de ser una idea conceptualizada y probada a una empresa, claro. porque éramos una idea que teníamos 10 clientes y nos estaban usando a una pequeña escala. Entonces, pasamos a hacer una compañía. Eso fue al principio de pandemia. Mi socio Carlos estaba en Los Ángeles pasando por el programa de incubación. Ok, ok. Eh, O sea, sí les pidieron que un founder fuera allá, sí, que es lo que eh, muchas veces hacen estos programas o estos VCs. y Carlos es el que fue. Nosotros nos quedamos aquí en la operativa. Y cuando Carlos llega, entra el querido amigo COVID. Cuando Carlos está allá, ya teníamos la incertidumbre, mira qué es esto que está pasando por el mundo. Carlos, hey, ¿qué pasa si llegan a cerrar? Y ya estaba pasando pasó la siguiente semana, me comenzó a decir, hey, me voy para Panamá, no me importa el programa. Ok, claro, si Yo no trancan quiero todo. quedarme encerrado acá. Ya comenzaste a escuchar muchas noticias, que probable lockdown, no sé. Y comenzaron ya Carlos comenzó a overthinkear.
mucho de su estadía allá en Los Ángeles. Claro. Y nosotros le dijimos, no, no va a pasar nada, quédate allá. Él no nos hizo caso, él compró vuelo y al día siguiente se vino. Cuando él llega a Panamá, en menos de 24 horas hicieron lockdown en Estados Unidos. Y O sea, ese día literalmente se hubiera quedado se allá. hubiera quedado encerrado. Y eso creo que fue una de las mejores decisiones que ha hecho en su vida. Eh, Si hubiera estado jodido pasarla allá solo. sí. Sí. Y luego él llega a Panamá, pasa su cuarentena acá. Ahí, cuando él llegó a Los Ángeles, fue que él tomó la decisión ya de venirse a, a- a trabajar 100% en Munili, a Ok. dedicarle su full time. Eso era, teníamos en ese entonces nada más como 10 clientes. Ahí él ya se incorpora al equipo. En ese mismo momento también se incorpora Mitchell, Mitchell que es el CTO, Ajá. se incorpora ya al full time. Antes manejaba como el equipo muy part-time después de su trabajo. Y de ahí ya estábamos los cuatro en el 2020 operando. Luego estábamos los cuatro, entró pandemia. Como llega pandemia, no hay visitas, No hay no hay movimiento, claro. movimiento, no hay reserva de áreas porque las áreas comunes están cerradas. Entonces, nosotros llevamos una curva de crecimiento así. De la nada fue al piso, clientes nuevos al piso, usuarios, pasamos a tener área, teníamos como creo que 2.000, 3.000 usuarios, pasamos a tener es que 200. Claro. Todo se fue al piso los primeros 2 meses. Y eso nos obligó a ejecutar soluciones. Pensar, sentarnos en una mesa los cuatro y decir qué vamos a hacer. Porque tenemos esta plata que nos acaba de entrar hace un mes, 2 meses, pero se va a acabar en 2, 3 meses si no Exacto. hacemos nada. Exacto. Entonces nosotros teníamos como, veíamos el final del túnel donde era y Sí, teníamos ese runway. O sea, ese tenía runway. Y teníamos que buscar una solución para que cuando ese momento llegue, no irnos para nada. Entonces, esa presión intrínseca de poder, mira, te queda tanto tiempo de vida, si no ejecutas algo, vas a morir. Te pone Fácil. creativo, Si seguramente. no te pones creativo, te pones a imaginar cosas que cuando estás en tu zona de confort, nunca te vas a imaginar. Y la realidad yo creo que ese fue uno de los principales impulsores que tuvimos en ese momento para poder ejecutar rápido y tomar decisiones tal vez no correctas, pero rápidas. Claro. Nosotros tomamos muchas decisiones, teníamos que tomar decisiones y las decisiones algunas fueron fallidas y algunas fueron muy ganadoras. Entonces, contrarrestando lo fallidas con las ganadoras, nos impulsó a tener de 10 clientes a 200 clientes Ok. y poder salir de ese Sí, de ese futuro no muy prometedor Exactamente. que estaba en el momento. Ok, ahora, ya estamos casi que cerrando la entrevista. El tiempo, la verdad, que se pasa volando siempre que se Sí, hacen estos total. episodios. Y te voy a dejar una pregunta, es una pregunta hipotética. Igual tú sigues siendo bastante joven, contemporáneo, tú tienes que 23 ahorita. 23. 23. Para muchas personas que están escuchando y viendo, súper joven, comenzaste una idea muy temprano, muy del carajo esa vaina, que a temprana edad hayas tenido esa visión y que hayas querido ejecutarla y que hayas creído tanto en ti y no creído en aquellas personas externas que estoy seguro que por ahí hubieron de no lo hagas, no creo que sea bueno, tal y tal y tal. Son muy cool eso. Entonces, la pregunta hipotética es la siguiente y va para atrás, tal vez no sea tanto tiempo para atrás porque apenas tienes 23, pero es lo siguiente. Hoy día, Khaled de 23 años, con lo que ha aprendido, con las experiencias que ha vivido, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo. Si pudieras echar para atrás y darte un consejo a ti mismo de hace 5 o 6 años saliendo de la escuela, cuando hay incertidumbre, qué estudio, qué hago, qué aprendo, etcétera, y ese mismo consejo lo tomarán jóvenes que nos escuchen aquí que están en etapas similares de incertidumbre en su vida, ¿qué tipo de consejo tú le dirías a ese Khaled de hace 5 o 6 años con lo que has recorrido hoy día? Si te lo pudieras acercar y susurrarle algo a ese Khaled, ¿qué le dirías? La verdad que le diría muchas cosas. Comenzaría diciéndole que busca lo que te gusta. Yo creo que a mí, una de las cosas que yo acerté fue dedicándome a algo que sí me gustaba. Entonces, hay dichos que dicen que si no te gusta lo que haces, nunca le vas a meter el 100% de tu corazón. Entonces, o sea, eso es ley de vida. Tienes que enfocarte en algo que te llene ese 100% de tu corazón y tú quieras dar la milla extra para ejecutar lo que y hacer lo que tuvieras que hacer para que esa idea se ejecute.
Eso como lo primero que le diría. Lo segundo que le diría es algo que fui aprendiendo en el camino y es no. Hay un dicho que hay un concepto que es parálisis por análisis. Sí, claro. Entonces, a veces uno no ejecuta por sobrepensar las cosas y la verdad es que lo único que te va a decir si estás bien o mal es el mismo camino. A veces uno se para porque quiere tener todo perfecto o quiere saber la respuesta de todos para poder ejecutar, pero la realidad es que el mundo del emprendimiento es, dicen que 3 metros, tú puedes ver hasta 3 metros adelante tuyo, pero en realidad ni siquiera es 3 metros, es 1 o 2 metros adelante tuyo Sí, porque de ahí para adelante no ves nada. no ves nada. Y de eso se trata, lanzarte, no pensarlo tanto, lanzarte que de verdad te guste y que el camino te diga por dónde coger. O sea, eso es una de las cosas primordiales. O sea, y entre mi hermana y yo tenemos como un joke de que una vez viene mi mamá y me dice, como, no me acuerdo qué problema, mira, acá le está pasando esto y esto y esto y va a pasar esto y esto. Y yo le responde, esos problemas de Jale del futuro. Es verdad, es verdad. Por ahora centrémonos Por aquí y ahora, resolvamos aquí. exacto. Cuando pase eso, nos centramos en eso y de eso se trata. Ok, Cuando piensas en lo importante ahorita y no pararte por todas esas cosas que pueden pasar en un sí, futuro. o que necesitarás para que la cosa no, aquí. A medida que vayan pasando, las vas solucionando. Pero mientras no pasen, enfócate en lo importante. En lo que tienes at your hands. In hand. Y es así. Y bueno, tal vez para todos no vaya ese consejo porque no todo el mundo le prende el mundo tech. Pero a los aficionados del mundo tech, yo les diría que este es el mejor momento para entrar a la industria. O sea, lo que está pasando hoy en día en base a la tecnología nunca en la historia se había visto. Este último cuatrimestre de este 2021 se ha invertido más en empresas de tecnología que cualquier cuatrimestre en toda la historia de la humanidad, de cualquier industria. O sea, lo que se está invirtiendo hoy en día, el efecto post-COVID y la revolución de la adaptación que nos trajo COVID, hizo que, aparte de que los inversionistas vean mucho más el mundo de tecnología, que ya lo venían haciendo de muchos años atrás, vean mucho lo que está pasando en el mundo latino. Sí, Hoy en día, el sí. mercado Latinoamérica, yo creo que es uno de los mercados más, como más llamativos Sí, buscados al y... momento de un vicio de un inversionista, porque lo ven como un continente de oportunidades, donde todavía falta Sí. mucha evolución a nivel de tecnología. Y donde no tienes que inventar la rueda, o sea, cosas que ya funcionan y son norma en Europa hace 10, 15 años, pues no se han permeado acá. Entonces, si tú vienes con el know-how, lo tropicalizas y etcétera, hay oportunidades enormes. Es correcto. Eso, bueno, me gustó mucho esos últimos 3 consejos y la conversación. Gracias, Khaled, por el Gracias a ti tiempo. por la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Como ya saben, nos vemos todos los jueves, así que nos vemos en el próximo. Bless.